La gestión de proyectos profesionales es una necesidad para cada negocio el día de hoy. No podemos dejar de observar la estandarización y el cumplimiento a cada parte interesada en un proyecto. Hoy el ingeniero Carlos González Álvarez nos hablará de su extensa experiencia de 16 años como director de proyectos y sobre todo persona calificada para hablarnos de este valioso tema. Bienvenidos a En Previsión, a una probadita del mundo de los negocios. La administración de proyectos es una necesidad que cada vez cobra más valor. Vemos desde empresas desde Microsoft hasta empresas como Quadra o pequeñas pymes alrededor de México y en el mundo que realizan proyectos, pero de pronto no saben cómo estandarizar este tipo de mecanismos. Todos en algún momento hacemos un proyecto, desde un cumpleaños hasta un gran negocio. Y para eso hemos invitado a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Nacho, mucho gusto en estar contigo. Qué honor. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, en tu experiencia, ¿por qué es importante el saber llevar a cabo un proyecto de principio al fin? Muy bien, es una pregunta muy interesante, Nacho. De hecho, es uno de los grandes cuestionamientos que se hacen las organizaciones y los líderes de las organizaciones. Y casi siempre todo va enfocado hacia una palabra fundamental, que es la estrategia. De hecho, los proyectos se centran en ayudar a cumplir la estrategia. Si los proyectos no funcionan, la estrategia no se cumple. Por ende, si logramos generar procesos que nos permitan ejecutar proyectos exitosos, la estrategia se va a cumplir y por lo tanto las compañías van a poder sobrevivir. También es importante decir que hay una especialidad que requiere una persona, desde un ingeniero hasta una persona responsable en un área estratégica de los negocios, que es el Project Manager. Desde tu experiencia, ¿una persona debiera estar calificada para la administración de proyectos o cualquier persona pueda administrar un proyecto? Es una pregunta interesante y casi siempre me la hacen, ¿no? Yo creo que toda persona puede ser un buen administrador de proyecto, pero no todos deberían de administrar proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que se dedica a hacer y son muy buenos operativamente hablando. Los proyectos, por su propia naturaleza, indican que son procesos temporales, que tienen objetivos específicos, ¿no? Entonces hay gente, y la principal habilidad que debe tener esta persona es que pueda ser un buen integrador. Esto es como el presidente, ¿no? El presidente pues no es experto en salud, en educación, en seguridad nacional. Hay veces que nos preguntamos si el presidente es experto en algo, ¿no? Pero básicamente lo que intenta esta persona es juntar a los mejores juicios expertos de las diferentes áreas para tomar las decisiones que contribuyan a que el proyecto cumpla 4 variables muy importantes. Lo que es la santísima triple restricción de los proyectos, que es cumplir el tiempo, el costo y el alcance, pero más importante aún o a la par es que tenga el impacto en los objetivos de negocio para los cuales fue creado ese proyecto. Así es que yo creo, y resumiendo, cualquier persona puede ser un buen administrador del proyecto si tiene una buena habilidad de comunicación y de integración entre las diferentes partes de una organización. ¿Cuáles son las variables para que un administrador de proyecto lleve a buen puerto el éxito de esa misión que tiene en sus manos? Muy bien. Fíjate que en esto muchas veces las cosas más complicadas dentro de una persona son las habilidades suaves. Por ejemplo, la interacción, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional, que muchas veces esas cosas nos ganan y más bien nos metemos como un elemento de estrés en el equipo en vez de ser un elemento facilitador. Entonces yo te diría que los aspectos técnicos, como por ejemplo pueden ser las técnicas de gestión de proyectos, de crear un cronograma, de gestionar los riesgos, de desarrollar el equipo, pues pueden ser aprendidas y eso es sencillo. El asunto es cómo las habilidades de resolución de problemas, evaluación de personal, integración de los equipos de trabajo, etcétera, son esas habilidades suaves lo que hacen la principal responsabilidad que debe de tener y las capacidades de este rol. Tú, como certificado a nivel mundial como Project Manager, ¿recomiendas estar certificado? ¿La certificación es para cualquier persona o, dado el nivel de complejidad, es para solo algunos? Pues también es una pregunta interesante porque fíjate que el PMI, que es el Project Management Institute, y de hecho me voy a regresar un poquito, en el mundo hay muchos modelos para gestionar proyectos, ¿no? Hay varios, está el IPMA, ¿no?
Está el PMI, que es el que, por ejemplo, yo estoy certificado y mi compañía está certificada. Tenemos al PRINCE, que es un modelo europeo, entre otros, varios, ¿no? Pero el PMI es uno de los que más reconocimiento tiene, por lo menos en este momento. Y el PMI hace unos años determinaba que eras o experto o eras nada, o eras un dios o eras un terrenal, no podías tener dos opciones. Entonces ahora lo que se dedicó el PMI es a generar certificaciones intermedias que permitan determinar o generar o que puedas mostrar cierto nivel de experiencia sin necesidad de ser un non plus ultra en estas habilidades. Entonces, por ejemplo, la PMP, que es la certificación más reconocida, es la que normalmente te tratan de evaluar la experiencia, no que solamente conozcas. Entonces es que tengas horas de vuelo gestionando y te hacen preguntas con casos, ¿no? Hay otra certificación que es una de menor complejidad, que es la CAPM, que es técnico en gestión de proyectos, así le llaman, que determina que tienes el conocimiento, a pesar de que no la experiencia. Yo te diría, si quieres ser PMP, sí necesitas tener muchas horas de vuelo y mucha experiencia y ser capaz de plasmarla en proyectos reales, pero por otro lado tienes otras certificaciones del PMI que te ayudan a demostrar que tienes habilidad, simplemente. Ok, entonces quiere decir esto que, por un lado, hay para las personas que van iniciando, que tienen cierta experiencia, que no tienen todo el tiempo, y para los grandes experimentados que ya tienen la capacidad de demostrar que lo hacen y lo hacen bien. Entonces creo que se puede dar en cualquier momento. También hay una parte donde algunas empresas de todos los tamaños han creado oficinas de proyectos. ¿Cómo funciona una oficina de proyecto y si es para cualquier tipo de empresa que nos podamos encontrar por ahí? Sí. Fíjate que las oficinas de proyecto ha habido durante los últimos años un gran debate en respecto a qué tan útil puede ser una oficina de proyectos o no. Y yo creo que la respuesta tendrá que ser en el sentido qué tantos resultados está consiguiendo una organización. Porque si hablamos de la oficina de proyectos, tenemos que hablar de una organización que ayuda a que la estrategia se pueda permear de manera adecuada. Entonces hay diferentes niveles de madurez de una oficina de proyectos dependiendo de qué es lo que necesita una organización. Tenemos oficinas de proyecto que pueden ser simplemente como proveedoras a líderes de proyecto o de administradores de proyecto competentes, y puede haber oficinas de proyectos que ayuden a determinar qué proyectos ejecutar o qué no, basado en las estrategias de la organización. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos para saber si una oficina de proyectos funciona es qué tanto una organización es competente en el cumplimiento de su estrategia. Si son primero eficaces y a lo mejor necesitan eficiencia, a lo mejor una oficina de proyectos que ayude a estandarizar funcionaría. Pero si por otro lado son eficaces, pero se tardan mucho, gastan muchos recursos para lograr los resultados, entonces una oficina de proyectos que ayude a incrementar eficiencias, elegir y dirigir los esfuerzos a los proyectos más importantes sería lo más indicado. De acuerdo, entonces dependerá de los resultados y la estrategia de cada una de las empresas para poder hacer o no una oficina de este tipo. En tu experiencia, Carlos, ¿cómo se aterriza la administración de un proyecto, es decir, la consultoría de ti o de tu equipo de trabajo para llegar con cualquier empresa para decirle por qué es importante que sepas hacer un proyecto más allá de lo que tú has hecho, empresario? Yo te puedo dotar de un servicio de calidad mundial y cuáles son los efectos de este servicio. Sí, mira, yo creo que tenemos que partir de un proceso bien importante que es de una evaluación del dolor de una organización, ¿de acuerdo? Muchas veces se trata de meter a fuerzas, ¿no?, la gestión de proyectos porque está de moda o porque las empresas ya lo tienen. Pero más bien el asunto es, oye, ¿cómo está tu organización? ¿Es ordenada? ¿Los proyectos normalmente salen en tiempo, en costo, tienen impacto en los objetivos? Y fíjate que nosotros tuvimos un cliente en Ciudad de Guatemala que es muy importante a nivel Centroamérica, en donde ellos dijeron que podían todos los proyectos que querían ejecutarlos, decían que sí. Y salieron muchísimos proyectos y tenían recursos escasos, humanos, técnicos, materiales y financieros. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de un tiempo se dieron cuenta que no, el que mucho abarca, poco aprieta, y no lograron los resultados. Entonces, yo creo que primero tenemos que evaluar cuáles son las necesidades específicas de la organización, qué tan rentables o eficientes y eficaces son en el cumplimiento de esas estrategias, y dependiendo de eso podemos definir si ayudamos a organizar la estrategia, si ayudamos a elegir y a priorizar las iniciativas y proyectos que se tienen, y tercero, a ejecutarlos de manera adecuada. Entonces, a través de estos
3 grandes eslabones, nuestra organización ayuda a implementar modelos, capacitar a las organizaciones, a sus líderes para generar equipos productivos que sustenten el cumplimiento de esa estrategia, ya sea a través de una formación, de consultoría o de mejores prácticas que ya están probadas a nivel mundial. Es decir, que a través de esta evaluación tú observas cómo funciona todo el organigrama, la cabeza, sus líderes y así cómo puede ser útil o no, o necesario o no, una administración o una gestión o una intervención de alguien como tú y de tu equipo de trabajo. Pues es un tema que puede dar para mucho más y creo que es muy valioso lo que nos acabas de mostrar y por supuesto nos quedamos con un poquito de esto, de lo que tú nos das el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí en el programa, Carlos. Muchísimas gracias, Nacho. Y un placer. Gracias. Nos despedimos de En Previsión de una probadita del mundo de los negocios.